Moncada han hecho un trabajo desde hace muchos años, sobre todo con la experiencia de dermatología comunitaria en la Huasteca Potosí. Si están amables. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este magnífico evento por permitirnos presentar un trabajo que parece salirse de la zona geográfica que se está tratando, pero que sin embargo considero que tiene muchos puntos en común con esta península. La experiencia que se tiene en este trabajo es en la región huasteca potosina, que es una zona geográfica particularmente atractiva y bella. Yo digo que tal vez es un estado bendecido por Dios porque tiene todos los climas, entre ellos el de la Huasteca. Esta labor comenzó con la actividad de un médico en Santiago, el doctor Blanco. Él estudió medicina en la facultad del estado de San Luis Potosí y decidió establecerse en la región huasteca prestando un trabajo comunitario muy efectivo y que con el tiempo se fue desarrollando cada vez más. Para llevarlo a cabo, instituyó diversas atenciones médicas invitando a médicos reconocidos del estado a trabajar con él, entre ellos el doctor Benjamín Moncada. El doctor Benjamín Moncada, digo yo, le siguió la corriente al doctor Lar y estuvo trabajando con él durante cerca de 25 años. Se trabajó en esa zona geográfica con visitas bimensuales durante todo este tiempo. El doctor Moncada, precursor de la atención dermatológica en esta zona geográfica, tuvo otra misión y entonces decidió invitar al personal del Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Químicas para prestar la ayuda del laboratorio que tanta falta hacía para establecer diagnósticos más precisos. En ese tiempo, la jefa del laboratorio era la maestra Blanquita Ortiz, que tenía el mismo entusiasmo que los dos doctores que ya mencioné y que nos invitó a su equipo de trabajo a participar con ellos. Además, se incluyó también el trabajo de los estudiantes de dermatología del doctor y de nuestros estudiantes de la carrera de químicos farmacobiólogos de la facultad para hacer sobre todo el trabajo de micología, que era la área que manejábamos, el personal que ustedes pueden ver aquí. Hablando de la región geográfica en la que está hecho este trabajo, esta es la región huasteca potosina, localizada en la Sierra Madre Oriental, colinda con los estados de Hidalgo, con el estado de Tamaulipas, con Veracruz y está muy cercano también Querétaro. Por lo tanto, la población que se maneja ahí, que se es atendida o era atendida, desafortunadamente tengo que decirlo en pasado, en esta región geográfica no solo corresponde a la zona de la Huasteca Potosina, incluye también pacientes del estado de Hidalgo y de Veracruz que están completamente cercanos. Esta región, les decía, es bellísima. Yo digo, es bendecida por Dios. Miren, estos son los panoramas que vemos cuando vamos por allá. Hay mucha lluvia en el verano, las temperaturas en el verano suelen ser muy altas, pueden llegar hasta 48, 50 grados centígrados, 17 en el invierno. Vean la población nativa. La población nativa es eminentemente indígena, ¿sí? Si me pasan unas dos anteriores, ahí el origen de estas etnias que viven ahí, una más, puede distinguirse que hay dos orígenes. Una más, por favor. Disculpe. Hay dos orígenes. Ellos tienen un origen que proviene de los huachichiles, ellos los llaman huastecos, y un origen náhuatl. Ellos en sus vestimentas típicas es posible observar esa diferencia. Cuando se empezó a trabajar en aquellos años, ¿qué sería, doctor? 83. La mayoría de la población hablaba las lenguas nativas, el tenec y el náhuatl. Con el paso del tiempo se ha visto una transformación. Ahora la gente joven habla sobre todo el español, muchos son bilingües, pero empiezan a desaparecer esas lenguas. Esta es la clínica donde se trabaja.
El poblado está muy cerca del poblado de Aquismón, unos 10 kilómetros del poblado de Aquismón. El estudio que se les presenta, vean, no es nuevo, después les explicaré por qué, pero en este lugar, durante el periodo que el laboratorio participó con el doctor, se trabajaron 10 años, se hicieron 45 visitas en esta clínica, que viene funcionando como una clínica de concentración, donde acude toda la gente nativa que ha estado en contacto con este personal médico. Nosotros trabajamos particularmente la micología. Durante este periodo nosotros realizamos 499 pacientes con diagnósticos presuntivos de micosis, en los que fue comprobado el diagnóstico de 351. Dentro de un pequeño laboratorio, muy pequeño, de 1 metro por 2 metros de fondo, ahí tomábamos las muestras, hacíamos nuestros exámenes microscópicos directos y algunos cultivos. Otras muestras las transportábamos para trabajarlas en la facultad. Nuestros estudiantes, siempre muy cooperadores, hacíamos un viaje de 300 kilómetros para llegar ahí, y ellos nos apoyaban. Trabajamos en el examen microscópico directo con la metodología tradicional, y nos encontramos durante todo este tiempo que las micosis que predominan en esta zona son las micosis superficiales, y hay una representación muy importante de las micosis subcutáneas. Las oportunistas también están presentes en una pequeña fracción, pero estas no son las rebanadas grandes del pastel, y es sobre todo esto, las micosis subcutáneas, las que consideramos importantes, porque muchas de ellas llevan a la incapacidad del paciente. De las micosis superficiales que se identificaron ahí, pues están todas las tradicionales, en los pies, en las uñas, onicomicosis, cuerpo, cabeza, ingle, mixtas, y la pityriasis versicolor sobre todo, ¿sí? Desde luego con un predominio de las dermatofitosis. En los estudios que hicimos, la ventaja que yo le veo al trabajo que hacíamos es que tratábamos de llegar a los cultivos, y los cultivos nos permitieron obtener datos epidemiológicos muy interesantes. Miren, esto coincide mucho con la literatura. Vemos tiñas de los pies, onicomicosis, etc. Vean, esto en particular, la tiña de la ingle. ¿Por qué señalo esto en particular? Por la etiología. Como siempre, en las dermatofitosis predomina Trichophyton rubrum, pero en esta etiología casi siempre veíamos Epidermophyton frutosum, que es un hongo que la literatura señala que tiende a desaparecer porque es bastante sensible a los tratamientos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos trabajando con una población virgen que no ha sido atendida previamente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Tiñas del cuerpo, imagínense con esas características climatológicas, suelen ser muy extensas, agravadas por la temperatura, la gran humedad, y muchas veces también por el uso de corticosteroides. Entonces suelen ser muy extensas. Aquí vimos los dermatofitos comunes, y llegamos a identificar también a microsporum nano, que ayer la echaban de menos por ahí en algún trabajo. Nosotros sí lo tenemos identificado en esa región geográfica. ¿Me pasa por la siguiente, por favor? Tiñas de la cabeza, también bastante frecuentes, sobre todo en la población infantil, pero vimos algunos casos excepcionales. Por ejemplo, una paciente de 76 años de edad, ya disfunciones hormonales que al parecer la predispusieron a una tiña de la cabeza. Aquí hay diferencias con las tiñas que tiene el doctor Acoche. Nosotros solamente identificamos ahí 2 etiologías: Trichophyton frutosum y Microsporum canis. En este caso, diferimos un tanto con, por ejemplo, la literatura, que llama la atención, que señalan con más frecuencia Microsporum canis. Nosotros en esa zona geográfica tenemos sobre todo Atonsurans. Estos son los dermatocitos que hemos identificado en el laboratorio. Hay la ausencia de uno más que está detectado en México, que es Microsporum bifidus. No lo tenemos en esa región. Parece que no lo tenemos. Todas estas fotografías que están ustedes observando y estos cultivos
Con todas las cepas que se recuperaron de ahí, de otros servicios, se instituyó en el laboratorio un cepario muy bien organizado que ha prestado servicio durante más de 10 años a centros de investigación, incluyendo a la UNAM. Pasa, por favor. Pitiriasis versicolor. Relativa frecuencia en la población, no difieren estos datos de lo que la literatura publica, casos generalmente hipocromiantes, la gente es de piel oscura, entonces son muy notorias las lesiones, no les causan mayor molestias, casi siempre ocurren por la estética, les importa no tener otras patologías más importantes. Me pasa la que sigue. Lo único que me llama la atención en estos pacientes es que la mayoría son pacientes muy jóvenes, entre 11 y 20 años. Nosotros en el laboratorio nos permitíamos hacer el examen microscópico directo, que yo les decía ayer, nos funciona de maravilla, el colorante azul, algodón, lactofenol, muy rápido, muy bien teñidas las preparaciones, y hacemos cuando hay alguna duda o cuando tenemos algún interés particular por recuperar las cepas, el cultivo en agar papa dextrosa añadido de aceite de oliva extra virgen nos funciona muy bien. Hasta la que sigue, por favor. Micosis subcutáneas, que creo que es lo más interesante del trabajo. Micosis subcutáneas. En esta zona geográfica está fuertemente representado el micetoma. El micetoma seguido de la cromomicosis y un poco de la esporotricosis. Esto es muy característico de esta zona geográfica. Tenemos pacientes de todas las edades, por ejemplo en el micetoma tenemos 2 casos de micetoma de edad pediátrica, jóvenes muy pequeñitos todavía. Pasa la que sigue, por favor. Fíjense, perdón, la anterior. Me gusta mucho este detalle de esta gráfica. Yo considero que el impacto del trabajo se ha visto reflejado en la prevalencia o en la incidencia, más que en la prevalencia de esta patología. Vean, en los primeros 5 años tenemos estos números de casos y vean lo que pasó a los 10 años. ¿Qué empezamos a detectar? Casos muy recientes, a diferencia del inicio del trabajo, que tenían unas historias clínicas de 20 años de evolución, empezamos a ver pacientes que tenían pocos años o incluso meses y que resolvían mucho más rápidamente. Me pasa la que sigue. Creo que esto confirma lo que les digo, porque con la cromomicosis empezaron a aparecer a través del tiempo, con la difusión del servicio, más casos de cromomicosis. En la etiología del micetoma predomina, como en el resto de la República, el género nocardio. No hay mucha diferencia entre los datos que reporta la literatura, pero hemos encontrado en esa región cepas de otitis caviar de nocardia esteroides identificadas por asimilaciones de xantina, hipoxantina y termotolerancia. Miren, la edad en la que los pacientes están afectados, pues es la edad productiva. Por eso creo que aunque por la cantidad de casos que resulta importante, lo más importante es el daño que sufren ellos porque no pueden trabajar así. Ha habido algunos casos de hongogelinos y hongohemateáceos que esos desafortunadamente fueron por biopsia y no se conservó un fragmento para el laboratorio y no los pudimos cultivar. Vean la proporción también, 6 a 1, en razón al sexo masculino, como la literatura siempre lo ha dicho, predomina en el sexo masculino. Este es un pacientito, el de los 14 años, la osteolisis tremenda, que hizo la nocardia en su pie. Muchos de nuestros pacientes tienen localizado el micetoma en los miembros inferiores. Incluyendo rodillas, pero vean lo que ha pasado con la atención con el tiempo. Miren, otras localizaciones importantes. Esta foto no es buena, pero nunca me he deshecho de ella porque vean la indumentaria de la persona. Es una persona netamente indígena, ni siquiera hablaba el español. Cuando se embaraza, florece el micetoma tremendamente. Fue atendida posteriormente cuando su bebé nació, se consultó con el pediatra y recibió su tratamiento muy efectivo. Vean lo que pasa con el tiempo cuando empezamos a ver micetomas menos evolucionados.
Esto incluso cuando lo mando al doctor al laboratorio no tiene nada de micetoma. Tomamos la muestra, pues era un micetoma. Vean cómo la respuesta a los tratamientos que les están dando. Entonces, muchas de estas pacientes están curadas, ¿sí? Gracias a la labor de nuestros queridos médicos. ¿Me pasa por favor la siguiente? Estos son de los hallazgos del laboratorio. Miren, este en particular me llama la atención. Este hallazgo del laboratorio, vean la diferencia entre la respuesta inmunitaria en este paciente. Este paciente estaba bajo tratamiento ya. Y vean la susceptibilidad que le generó ya a la respuesta inmunitaria del individuo. Los cultivos que hacemos, las pruebas químicas, la hidrólisis de la caseína, vean nuestros microcultivos, que a mí me encantan estas fotografías, la hidrólisis para demostrar aminoácidos libres y dejar bien tipificado a Nocardia brasiliensis, que es nuestro patógeno principal. Los hallazgos de Nocardia asteroides, Nocardia otitis caviarum, las micromorfologías de estas cepas. No difieren lo que ven en los libros, pero las fotos son bonitas. Miren, actinomaduras maduras, sus granos enormes, muy suaves, teñidos con un poco de azul algodón lactoferol que permiten ver el testemeado de esos granos tan grandes, el cultivo muy suave, muy diferente a las nocardias, la micromorfología que muestra que carece de alcohol ácido resistencia, a diferencia de nocardia. Cromomicosis. En cromomicosis, el agente biológico que nosotros identificamos es Fonseca pedrosoy. Tenemos algunos casos en los que no se pudo hacer el cultivo y tenemos un solo caso de Exofiala spinífera. ¿Me pasa el decir? De nuestros pacientes, muchos muy gravemente afectados. Este paciente, por ejemplo, refería 20 años de evolución. Entonces, imagínense, hay aquí factores étnicos importantísimos. Yo le preguntaba a un paciente, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué se tardó 20 años en venir? Dijo, mire, me vine sin que mi comunidad lo sepa, porque si mi comunidad se entera que yo estoy enferma de esto, me excluyen. Entonces yo no puedo permitir que se enteren. Entonces van incluso de incógnito los pobres pacientes. Vean cómo esta patología predomina en una edad mayor de la que reporta la literatura. Miembros inferiores y miembros superiores, sobre todo los miembros superiores, están siendo realmente afectados. Y vean lo que está haciendo la atención continua de nuestros pacientes. Empiezan muchos de ellos a responder, a pesar de que esta patología es de muy difícil tratamiento por la mala respuesta a los antimicóticos. ¿Me pasa lo que sigue, por favor? Vean. Claro, en algunos pacientes quedan cicatrices residuales que incluso después tienen que ser atendidos por cirugía por el tejido retráctil fibroso que dejan. Los hallazgos de laboratorio que se hacen ahí mismo en el laboratorio con camaritas de estas nuevas, tomamos las fotos en el microscopio, los cultivos, que tenemos un personal que manejaba los cultivos, teníamos un personal maravilloso para trabajar, las micromorfologías, ¿no?, de nuestros cultivos, Fonseca pedrosoy, con sus dos características de conidiación más importantes, unas cepas totalmente en cladosporio, otras totalmente en aproteca, y esta Exofiala spinífera que le digo que fue un hallazgo en una sola ocasión. Pásale que sigue, por favor. Tuvimos un caso interesantísimo que el maestro Monija nos hizo favor de pasar la cepa tipificación, en que se identificó esclera dermatoides. Es de tan inicio de nuestro trabajo que no tenemos nosotros ya documentado ni fotografías ni del paciente ni de los cultivos, pero les decía yo al doctor Moncada, no era una cromomicosis, era una feohipomicosis, porque lo que mostraba el examen directo eran hipas oscuras, no formaban células humanoides. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Esporotricosis. En esa región en particular, aunque esporo ya ven que es muy adaptable, en esa región en particular no es frecuente. Solamente hay 6 casos de ellos y predominan en las mujeres. Vean la vestimenta de las mujeres, se habla de población totalmente indígena y ven las de las jóvenes. Ya empiezan a cambiar las cosas, incluso con el idioma. Ha habido algunos casos de
han llegado al servicio y han tratado mal por mucho tiempo. Esta paciente incluso recibió una cirugía en Monterrey y que al hacerle los estudios se demostró que era una